Acompáñeme a abrir la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, en los primeros capítulos, nos va a narrar los acontecimientos poderosos que la iglesia primitiva empezó a experimentar en su temprana edad. Ya apenas nació después del Pentecostés, los acontecimientos no paraban de suceder en lo sobrenatural. Es por eso que aquí nomás, a 4 capítulos, desde el primer etapa del Hechos de los Apóstoles, o más bien dicho, Hechos del Espíritu Santo, como en teología se lo denomina, en este capítulo vemos dos hombres particulares, pero a la vez protagonistas de la escena, tan solamente por haberse puesto en las manos del Señor. Hablamos de 2 discípulos. Hablamos que después de la llenura del Espíritu, esos discípulos se transforman en apóstoles. Esas personas salen a difundir, no pueden retenerse, no pueden quedarse tranquilos, no pueden quedarse callados, no pueden dejar pasar la oportunidad universal que Dios le dijo: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán un poder sobrenatural. Ese poder te inquietará, ese poder les hará decir, hablar y enseñar de todo, absolutamente de todo lo que yo les enseñé a ustedes. Y en esto quédense con esa palabra, porque hay algo importante que el mensaje lo vamos a desarrollar así. Capítulo 4, ¿lo tiene? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen que Jesús, la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído de la palabra creyendo, y el número de los varones era como 5.000, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hasta ahí, mire, la historia es apasionante, pero vamos a ver el enfrentamiento. ¡Wow! ¿Y qué enfrentamiento, señores? Esto es mucho más enriquecedor. Esto es mucho más confrontativo que pararse enfrente de la Casa Rosada actualmente hoy en el nivel gubernamental de la Argentina y poder refutar a simple y a viva voz la corrupción de la sociedad. Este Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba de un destacamiento. Él no dejaba de hacer algo que Jesús le había ordenado. ¿Y cuál fue? Enseña. Enseña. Mire, esta es una de las palabras que me dio a mí uno de los mentores primero desde la juventud, que me dijo estas palabras: Alfredo, lo que el Señor te dio en un año, dalo.
Nunca te retengas lo que tienes, dalo, y mientras más das, más vas a recibir. Al principio no entendía de lo que me hablaba. ¿Qué voy a dar si no entiendo? ¿Qué voy a decir si apenas mis primeros pasos? ¿Qué puedo decir? Eso justamente. ¿Pero qué es eso?, le decía yo. Lo que te acabo de enseñar. Dalo. ¿Pero a quién quiere que se los dé? A cualquiera. Pero nunca te lo guardes, porque desde el momento que dispongas tu corazón a guardarte las cosas, se pudrirán dentro tuyo. No tendrán la misma sensación que tuvieron impacto contigo. No subirá el octanaje, la adrenalina que se necesita para que puedas remover el interior de una persona cuando la viva voz de Dios esté hablando como canal de bendición sobre tu vida. Tú eres un canal de bendición y todo lo que eres, Dios te llamará como ministro, y todo lo que des traerá un impacto, redarguirá el corazón, empezará a escarbar las mentes y las intenciones del alma, y allí el Señor podrá trabajar poderosamente a aquellos que tú le hables. ¡Wow! Tenía 20 años nada más. Allí fue cuando me dijo: es tiempo de empezar. Ahora es tiempo de empezar. Y me acuerdo de algo. Mire, ayer hablábamos con un matrimonio evangelista y le contaba esta historia. Alfredo empieza a hacer lo que nadie quiere hacer. Haz lo que otros no se animan a hacer. Y siempre me llevaba al desafío, siempre fue un hombre que me empujaba al desafío. Vas a tocar un instrumento, pero no, si yo no sé nada. Y me puso una guitarra de prepo, mira, en 30 días cantaba 30 coros. Y allí me empezó a poner, siempre me desafiaba. Bueno, ahora vamos a hacer culto a las 3 de la tarde. Pero le digo, ¿cómo vamos a hacer cultos si los cultos siempre se hacen de noche? Claro, porque todos lo hacen. Vos vas a hacer algo diferente. Y allí fuimos. Y nos dieron un garaje allí nomás aquí en Castillo. Y yo le dije, ay, y perdóneme, hermano, la vulgaridad que voy a decir, pero estas fue las palabras justas que dije. Pero con estas 4 viejas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vos alaba al Señor. Porque desde aquí el Señor te va a presentar y te va a preparar y vas a ver la gloria de Dios. Mira, hermano, en 3 meses creo que éramos 50 dentro de ese garaje. Venían jubilados, ama de casa, gente que dejaba a los chicos a la escuela, los iba a buscar antes de las 5 de la tarde. El tema estaba que hacíamos lo que nadie quería hacer, y mientras que lo hacíamos ardíamos en su presencia. Es algo que Dios te impulsa a hacer, en haber dado lo que aprendiste. ¿Cuántos en este tiempo han retenido el instituto bíblico que han sido aprendidos? ¿A cuánto le has dado lo que fuiste aprendido? ¿A cuánto le enseñaste la prédica del domingo? ¿A cuánto le enseñaste los años que estuviste sirviendo al Señor? Mira, porque si hasta hoy no lo estuviste haciendo, yo también, en esta hora delante del cielo, como Dios de testigo, te desafío a que empieces a activar lo que Dios un día puso en tu corazón. Es necesario. Pedro no pudo retenerlo. Y mientras que la palabra decía, aconteció que al siguiente ese día se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, y te da una lista de todos los representantes de la ciudad. Hoy es como que se presentarían los gremios, el presidente, los gobernadores y todos aquellos que lo que menos quieren es una revolución en la sociedad. Pero Cristo no vino a traer solamente paz, Él dijo que iba a traer revolución, una revolución espiritual contra el pecado y la corrupción de la humanidad, y los iba a sanar y les iba a dar su presencia para que en ningún momento se consideren que estén caídos. Al contrario, iban a estar ardientes como una antorcha enseñando la palabra del Señor. Y lo pusieron en el medio, dice la Biblia, verso 7. Y les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué autoridad vienen ustedes a revolucionarnos la paz de nuestra sociedad?, le dijeron. ¿O con qué nombre los están haciendo? Y mire, si hay algo que Jesucristo estableció, fue justamente su nombre. Será llamado Emmanuel, consejero, príncipe de paz. Será llamado cuando venga aquel que revolucione todo, y su nombre será establecido, porque en el nombre de Jesús el infierno tiembla.
En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay poder, autoridad. En el nombre de Jesús los demonios tiemblan. En el nombre de Jesús los muertos resucitan. En el nombre de Jesús la iglesia sigue viva, sigue activa y puede conquistar lo que jamás en tu vida habrás pensado haber conquistado. Justamente una ciudad, justamente el mismo torero. La iglesia empezará a conquistar con aquellos que ardan en su presencia. Verso 10, sea notorio a todos vosotros, y esto es lo más desafiante. Qué lindo cuando uno se para y le dice las cosas. ¿Le gusta cuando alguien se para y le canta a las 40? ¿Cómo se siente después? ¿Cómo se siente cuando realmente dice lo que tenía que decir y que durante años nunca lo pudo decir? Parece como que me quité 10 kilos de encima, ¿no? Parece que cuando uno se enfrenta a esto. Ayer me tocó hacer estas cosas a mí. Ayer ante las autoridades de la iglesia lo hice. Y mire si Dios me dio oportunidad, ¿para qué callarme? Obviamente siempre con respeto, nada de ser desubicado. Pero el nombre Alfredo Graciano empezó a latir. Pa. ¿Quién es este? ¿De dónde es? Pero este gordito es del fondo. Vamos a darle bolilla. Lo que está diciendo está confrontando. Pero este no es ningún callado. Es que, señores, ¿sabe qué? Hay algo que el Señor me enseñó a vivir. Es un evangelio de poder. Es un evangelio de autoridad. Un evangelio que cuando uno ata, reprende al diablo, el diablo no soporta y huye delante de la presencia de su iglesia. Esta es una iglesia que se ha empezado a vivir, a vivificar experiencias sobrenaturales. Vaya, desde los que estamos aquí, desde las tempranas edades. Este 5 de marzo estaremos cumpliendo 11 años aquí en el barrio. 11 años de revolución, 11 años que se cumple una profecía diabólica, una profecía que si aquellos que salen afuera y ven hacia la diagonal de enfrente van a ver un árbol de mora frondoso, obviamente hoy abandonado, pero antes mucho más grande. Y antes que la iglesia esté aquí, estábamos aquí atrás. Habíamos sido ungidos el 28 de junio del 2015. A partir de ese día marcó un antes y un después para la iglesia, el arte del Espíritu. Fue ahí donde nació el nombre de este lugar. Después de eso, la bruja que vivía aquí enfrente salió para profetizar. Escuche lo que le voy a decir, porque ahí amaneció colgado una persona, se ahorcó. Y mientras que los vecinos se aglomeraban a ver al ahorcado, la bruja salió y dijo estas palabras: de aquí a 3 meses, en ese lugar que era un chatarrerío, estaba todo abandonado, va a venir alguien que va a trastornar este barrio y se va a plantar una iglesia en ese lugar. Claro, la gente no entendía nada, pero ella empezó a profetizar. A 3 meses. Ya hacía 3 años que dábamos vuelta a manzana para conquistar este lugar y tomarlo. Ya hacía 3 años que todas las mañanas contábamos 50 pasos desde la línea a la esquina y de la esquina a aquella pared. Y es perfectamente esos meses que se cumplió. Todo esto me lo entero mucho después. Pero el día que abrimos este lugar, tomamos la llave y entramos, la bruja vendió la casa y se fue del lugar. A partir de ahí empezamos a ver manifestaciones que muchas iglesias de hoy no las pueden ver, porque nunca han buceado, solo han nadado por arriba, pero no han buceado en las profundidades del Espíritu. Esta iglesia siempre fue una iglesia de oración. Esta iglesia fue una iglesia de confrontación. Sí que hemos vivido violentamente, pero ay, si no se cumple la palabra al evangelio, lo arrebatan los valientes. Siempre hubo un remanente que no se cayó, siempre hubo un remanente que no dudó, siempre hubo un remanente que siempre puso el pecho para decirle al Señor: aquí estamos, Señor. Aún vacíos, aún sin tener lo que no podíamos tener, soñando, añorando, siempre soñando a lo grande cuando éramos una manada pequeña. Pero ¿sabe qué?
el Señor empezó a hacer algo extraordinario. Algo que la palabra aquí se cumple. Fíjese que en la confrontación que Pedro hace con las autoridades, le empieza a decir a partir del verso 10 estas preguntas. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Qué lindo cuando esto le podemos decir a la sociedad. Sea notorio, señores. Acá está el poder de Dios. Sean notorios, acá los endemoniados quedan libres. Sean notorios, aquí los paralíticos caminaron, que sea notorio. A donde vamos peleamos eso. Mientras que todos dicen hay poder y cantan 3 canciones y se conforman con las 3 canciones. Aquí hay poder. Y cuando hay poder, no puedes callarte. No puedes dejar de mostrar las evidencias. Porque eso será el Evangelio. El Evangelio dice, será contado por testimonio. Cuando la iglesia calla y enmudece, le roba la gloria al que vive. Iglesia, es necesario contar lo que hace con tu vida. Iglesia, es necesario lo que hace y es necesario contar lo que hace en tu iglesia. Por eso, es una locura. Ahora en pandemia ponerse a trabajar, extenderse, hacer un piso, correr las cosas, crecer, hacer fiesta, mientras que la gente todavía está empavonada en decir cómo es, qué va a pasar, las cosas suben, la inflación está por las nubes, mientras la iglesia crece, crece y crece y crece, y los convertidos al Señor se acercan y vienen y las puertas se abren y las luces se prenden, y los demás mientras están pensando qué hacen estos locos, porque llueve y están ahí, hace frío, están ahí, hace calor y están ahí. ¿Qué es lo que hacen ahí? Es que lo que menos ellos saben, que los que vienen a ser llenos de la gracia, el poder del Espíritu Santo de Dios que un día nos hizo libre. Sea notorio. Esa es la palabra que quiero que entiendas. Se tiene que hacer notorio tu evangelio. ¿Tú piensas que la gente no te ve cuando vienes a este lugar? Hay gente que sabe a la hora que salís, a la hora que entrás, cómo salís, dónde vas. Y cuánto más si te vas a congregar. Hasta saben si el culto estuvo lindo. Porque cuando está lindo, vos vas cantando como Heidi para tu casa. Y cuando tuviste un problema, o esta está de duelo, o el culto estuvo pesado, dijo el vecino. O sea, hasta se nota cuando pasan las cosas. Sea notorio, dice la palabra. Sea notorio. Ante ustedes, ante la sociedad, ante Israel, que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes continuamente lo resistieron, lo crucificaron, no le creen, no les gusta, ese Jesús, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Y aquí se cumple una promesa. Aquí se cumple en el Salmo 118, verso 22. Como el salmista, proféticamente inspirado por el Espíritu Santo, dijo tal cual las palabras de Pedro delante de las autoridades. Este hombre del vulgo, sin primaria, sin estudio, un pescador vulgo de los puertos más retraídos que tenía, porque tenía una pequeña barcaza que lo que levantaba solamente era para pagar el impuesto para poder sobrevivir. Este que no tiene enseñanza, los mismos autoridades dicen, pero estos tipos del vulgo, ¿qué les pasa que nos habla así? Ellos mismos identificaron, caminaron con Jesús por 3 años y medio, y hoy su vocabulario, su lenguaje, sus actitudes, su manera de caminar, su manera de confrontar, no es porque no hayan aprendido del mundo, porque el mundo los rechazó. Fueron aprendidos por aquel que les dio vida, por aquel que les dio cuando no valían nada, por aquel que los rescató cuando estaban perdidos, por aquel que les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Es aquello que muchas veces soy, pero este gordito ¿quién es? Pero ¿y esto quiénes son? Para venir a confrontarnos. Yo nunca me voy a olvidar que cuando me fui con José al Gañarás y con Santiago Ola a la comisaría, cómo nos atentó el comisario de la sociedad, nos cerró la puerta y nos empezó hasta a amenazar.
Y allí nos paramos. Y allí le dijimos quién éramos. No somos cualquier cuatro de copa. No somos cualquier cosa nosotros. Somos una iglesia que estamos para denunciar la corrupción. Estamos parados aquí delante de usted y de cualquiera para traer justicia donde hay corrupción. El Señor nos dio la victoria. El Señor le hicimos demostrar a las autoridades quién éramos. Que no nos dejamos robar así nomás. Que apenas nos robaron, la iglesia se puso activa, recuperamos todo nuevo. A los pocos días, haciéndole demostrar aún a los chorros que esto no se detiene ni por un robo. Cuando vos te paras y haces notorio ese sacrificio que un día Jesús hizo sobre tu vida, te va a empezar a exaltar, te va a empezar a dar autoridad, te va a empezar a decir cosas en tu corazón, en tu vida, para que no detengas la marcha, para que no te detengas. La piedra que desecharon los edificadores, dijo David. Capítulo 118 del libro de Salmos, verso 22, esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo de este lugar. Y qué mejor hablar para aquellos que eran peritos arquitectos, para aquellos donde Roma empezaba a crecer en un imperio de esplendor, en todo lo que era edificaciones de puentes, de arquitectura, de conventos, de reinados, de castillos, donde se empezaba a crear toda la forma arquitectónica curvada, o sea, llamada en arco, ¿sí? Y cuando se hace en la forma de arco, podemos ver hoy a través de la arqueología, 2000 años atrás, como ya en aquella época lo ostentoso de la construcción es llamativo hasta el día de hoy. Y en todos los puentes, y en todas las abadías, y en todos los reinados, cuando se hacían el sistema de arco, se tenía que hacer con una exactitud. El perito arquitecto, que aquel que se denominaba para hacer la obra, tenía que ser un hombre que, es por eso que esos arquitectos quedaron grabados en la historia de la humanidad, era perfecto. Y al ser perfecto, era que antes de poner la última piedra en el arco, era la que va siempre en el medio. Si esa piedra no era precisa a la hora de hacer los cálculos matemáticos, esa piedra se desechaba por más que se la haya trabajado con martillo y con cincel. Y mire, estamos hablando de un material de mármol, material blanco, material que tenía un costo insuperable. Si no tenía precisiones exactas, se la desechaba, se la tiraba. Porque la piedra angular, la que llevaba justamente arriba del arco ese, tenía que ser minucioso a la hora de ponerla. Es por eso que cuando Pedro le dice estas palabras, es como que le mueve las estanterías a la sociedad. Es como que hoy nos paremos delante de la Casa Rosada y le hablemos del FMI al mismo presidente. No le estamos hablando de cualquier cosa, le estamos hablando de algo, de errores de la corrupción de este país. Le vamos a hablar de cosas que ellos han desechado, pero Dios lo ha probado como perito arquitecto en la creación para que Él sea el fundamento de toda vida, de toda muerte, de todo lo que vive, de todo lo que no existe, porque lo que no existe existirá para Dios. Cuando entendemos eso en la iglesia, nos ponemos así. Si usted trajo Biblia, acompáñeme. Libro de Isaías, capítulo 26, 28. En Isaías 28, como bien lo decimos siempre, aproximadamente entre 750 y 800 años antes de que naciese Jesús, como Mesías Salvador, ya hablaba de aquella piedra, ya hablaba del fundamento, porque el fundamento es una de las cuestiones que Jesús lo dijo así. Yo voy a comparar a una persona si es sabia o si es necia, dijo.
según donde vaya a edificar. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? Porque yo voy a declarar a un hombre necio si edifica su casa sobre la arena, porque después cuando vengan los vientos y vengan las lluvias, sabremos todos que esa casa se demolerá por sí sola. Pero voy a comparar a un hombre sabio, si aquellos que edifican sobre la piedra, sobre el cimiento, para que cuando vengan vientos y vengan lluvias, esa casa nunca se mudará y nunca se caerá. En el capítulo 28 de Isaías, verso 16, dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Mire, y esto es mucho más para seguir estudiando. 800 años atrás, la profecía estaba establecida, que Dios iba a poner un cimiento específico. La Biblia habla en diferentes libros que hay de aquel como edifique por encima del cimiento. Muchos podrán ponerle plata, oro, madera, bronce y hasta hojarasca, pero el fuego del Señor probará cada edificación sobre ese cimiento. Lo que quede después del fuego será aprobado, y las cenizas reprobadas para ser echadas fuera. Mira bien cómo empiezas a edificar sobre el fundamento que un día Jesucristo te ha llamado. Mira bien, iglesia, porque aquellos que han puesto el pie sobre la roca jamás, pero jamás serán avergonzados. Él los cubrirá. Esta iglesia fue una de ellas. Empezamos con la base, empezamos fuerte, pisamos lo sólido. Es por eso que pasan los años, pasan los vientos, pasan las lluvias, pasan las tempestades, y la iglesia está firme, poderosa. La iglesia sigue y continúa porque hay algo poderoso para hablarle a esta sociedad. Sea notorio la sociedad: en este lugar está el Cristo vivo y de poder. En este lugar están los santos que vienen a fundamentarse en la roca viva que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por eso cuando Pedro les dijo, no tuvo duda de denunciarlos. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Hace cuánto que no denuncias una corrupción? ¿Hace cuánto que no te paras a decir las cosas? ¿Hace cuánto que no le predicas a tus vecinos? ¿Hace cuánto que a tu compañero de trabajo no le dices, estás equivocado, porque por esto y por esto? ¿Hace cuánto que con la virtud que el Señor te dio de estar lleno del Espíritu Santo puedas decir a viva voz, mi Cristo vive, mi Cristo reina, yo le alabo porque Él me amó primero? ¿Hace cuánto que no desafías a tus propias actitudes? ¿Hace cuánto que no te paras a decir a los cuatro vientos, alabado sea el nombre de mi Rey? Alabado sea el nombre de Jesús. Y una de estas cosas que estoy viendo característico, el quedarse mudo, el quedarse callado, el tener vergüenza, el ver el prejuicio, el verle el que dirán los demás. ¿Sabe lo que dicen los demás? Los demás van a hablar igual, hagas o no lo hagas. La crítica estará siempre, el prejuicio estará latente. Si lo haces bien, porque lo haces bien, y si lo haces mal, ay, porque eres un cachivache. Al final, el común denominador de las noticias urbanas termina siendo nuestra estadística de crecimiento, cuando la estadística de crecimiento es aquel que me llamó, aquel que me amó, aquel que me levantó, aquel que me dio vida, aquel que me dio esperanza. Eso es mi común denominador de crecimiento, la presencia del Señor en nuestra vida. Él les traerá memoria, dijo, cuando venga sobre su vida. Yo quiero decirle algo, porque este 5 de marzo
para mí, por lo menos, marcará un antes y un después. De gente que se preparó años atrás. De gente que quizás no recuerda bien cómo se formó. La cantidad de talleres, la cantidad de seminarios, la cantidad cuando trajimos, ¿cuántos se acuerdan a los coreanos? Cuando trajimos para hacer conferencias. Y muchos, el olvido pasa como pasa el tiempo. Pero ¿sabe qué? Dice que el Espíritu Santo te traerá a memoria para cuando sea necesario. Uno no está memorizando continuamente esto. Y para traértelo a memoria es la memoria como un eje de herramienta precisa para refutar, para que sea notorio, para defender, para denunciar. Son factores que la memoria, el recuerdo y las capacidades se potencian para que cuando uno va a defender algo, lo haga con precisión. Cuando uno va a denunciar algo, lo haga con precisión. Cuando uno va a hablar algo, lo tenga que hacer con autoridad. No hable estupideces, no hable pavadas, no sea para vergüenza. Sea una persona que defienda con calidad y con argumentos serios, porque el Evangelio no es pavada. El Evangelio hubo sangre, hubo una cruz que testificó delante del infierno mismo que el Mesías Salvador murió por mí. Por eso, ¿qué nos queda para la iglesia? ¿Qué nos queda para tener memoria? ¿Qué nos queda para recordar todas esas inversiones que hicimos en el pasado? Nos queda la llenura del Espíritu Santo. Mientras más te llenes, Él te usará. Mientras que menos te llenes, Él te usará. Mientras que más te llenes, hay gente que no puede orar, hermanos. Hay gente que se ve la evidencia que no oró en la semana. Pero eso sí, todos queremos servir a Dios. Y acá no hay un termómetro de espiritualidad, pero sí hay frutos de evidencia. Y acá se tiene que ver evidencias de haber estado en lo secreto, de haber estado lleno, de poder tener la oportunidad de hablar en lenguas angelicales, donde te renueves por dentro y te edifiques como dice la palabra. Hay gente que todavía no pudo experimentar eso, pero quiere cargos. Señores, para eso hay que pagar un precio y para eso Él siempre está presente. Él siempre va a estar presente. No te va a hacer falta dinero. No te va a hacer falta un púlpito, no te va a hacer falta nada de nada. Lo único que te hace falta es encerrarte en tu cuarto. Es ir a lo íntimo. Es de no avisarle a nadie lo que vas a hacer. Porque todo lo que pase ahí, todo lo que pase allí adentro, el Señor dice, Él lo recompensa en público. Amén. La iglesia tiene que estar llena. ¿Quiere ver victorias? Tiene que llenarse del Espíritu Santo. ¿Quiere ver milagros? Tiene que llenarse del Espíritu Santo. ¿Quiere tener una vida en abundancia? Tiene que llenarse del Espíritu Santo. ¿Quiere tener cargos poderosos? Tiene que llenarse del Espíritu Santo. Y mire, puedo estar toda la noche diciendo precisamente y exactamente las mismas palabras. Tiene que llenarse del Espíritu Santo. Y si hay alguien al lado tuyo, míralo, codealo, pegale si es posible con la pierna y decirle, tienes que llenarte del Espíritu Santo. No hay otra. La iglesia se sostiene con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y amén. Dale ese fuerte aplauso al que vive. Alabado sea el nombre de Jesucristo.